Bienvenidos amigos del YouTube a su programa La Voz de la Atalaya. Les invito a suscribirse al canal, a compartir el video y darle like. Que Dios les bendiga. El Dios del cielo les bendiga ricamente y abundantemente con esa tremenda intro e invitación y bienvenida que les ha hecho mi amado hijo primogénito Isaac Elías Salvan, que por cierto quería estar conmigo aquí en el programa predicando. Muy pronto lo vamos a tener a mi hijo predicando el evangelio de vuestra salvación en el canal del YouTube, invitándoles él, ¿verdad?, que se suscriban, a que compartan, a que le den like y les echó la bendición. Ese es mi hijo Isaac. La escritura dice: instruye al niño en su camino. Y con esa bendición de intro que nos hizo él, y les dio la bienvenida a este programa, queremos empezar con otra reflexión pastoral titulado ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó, pastor? ¿Quién te llamó, evangelista? ¿Quién te llamó a ti? ¿Quién te dijo que tienes llamado? Vamos a ver si eres de Dios o eres de Satanás. Dice acá, pero antes de eso, quiero leerle. Vamos a leer, me gusta leer. Gloria al Señor. Vamos a ver qué es lo que dice Timoteo, pues. Gloria al Señor. En 1 Timoteo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Un texto conocido, pero no muchos lo entienden. Atento, 1 Timoteo 3, versículo 1. Palabra fiel, el apóstol Pablo le escribe esta carta al joven Timoteo, pastor, ejerciendo también el cargo de evangelista. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Oiga, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Oiga, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Oiga, apto para enseñar. Apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Oiga, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, oiga, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Amén. Un requisito muy importante para los obispos, para los pastores, para los evangelistas, para los misioneros. La pregunta es, ¿quién te llamó? Este es un llamado directo. El llamado lo da Dios a través del Espíritu Santo. Y orando esto al Señor, le dijo el Espíritu Santo: apártame a Saulo y a Bernabé, en los cuales he preparado y destinado para esta obra, dice la Sagrada Escritura. Entonces, esta palabra fiel y verdadera que el Espíritu Santo le da al apóstol Pablo para que se lo dé al joven Timoteo, al pastor Timoteo, son requisitos para el hombre llamado por Dios. Hay tres tipos de llamados que le llamo yo.
El llamado de Dios, el llamado divino, el llamado del diablo y el llamado de ellos mismos. El llamado de Dios lleva frutos dignos de arrepentimiento, frutos de valor. El hombre de Dios es humilde, apacible, no es avaro, gobierna bien su casa, no vive de ganancias deshonestas. Entonces ese es el llamado de Dios. El llamado del hombre es los institutos bíblicos. Hoy o mañana te metes a un instituto bíblico a estudiar y pegas 3 gritos por ahí y tú te crees que eres hombre de Dios. Te gradúas en el 3er año de instituto bíblico, eres teólogo, sacaste la carrera y tú crees que tienes llamado. Entonces viene el instituto bíblico, las denominaciones agarran de los institutos bíblicos a X hombre y los mandan a pastorear sin llamado, simplemente solo porque estudiaron teología, creen que tienen el don de ser pastor. El ser pastor tiene que nacer en el corazón de Dios. El llamado lo hace el Señor. El pastor es el que lleva la mayor carga y responsabilidad de la iglesia de nuestro amado Salvador Jesucristo. El evangelista, el pastor hace de maestro porque también enseña a la iglesia, pastorea. También de repente hace de evangelista porque evangeliza, va a campañas. Gloria al Señor. Entonces, es una responsabilidad bien grande para el pastor, gloria al Señor. El llamado. ¿Quién te llamó a ti? ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó si no eres amable? ¿Quién te llamó si eres sinvergüenza? ¿Quién te llamó si eres apóstata? ¿Quién te llamó si no sabes gobernar tu propia casa? El que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Dice la Sagrada Escritura. ¿Quién te llamó si eres un tremendo borrachón y luego estás ministrando el altar de Dios? ¿Quién te llamó si no tienes amor por las almas? ¿Sabes quién te llamó? Las viandas, tu vientre, que se han hecho comerciantes del evangelio. Vienen gente aprovechándose de la situación y son pedideras y pedideras y pedideras. Pacta que tú das 1000, Dios te da 2000. Tú siembras 500 y Dios te da 2000. Entonces son hombres que se llamaron a ellos mismos, pero Dios no los ha llamado. Cuando Dios llama al hombre de Dios, es humilde, es sumiso, es hospedador. Usted lo leyó conmigo, pues ahí. Lo voy a volver a leer a lo que están entrando. Es buena obra de ser, pero es necesario que lo diga. Es irreprensible, es marido de una sola mujer, no es adúltero, no es sinvergüenza, no es fornicario, es marido de una sola mujer, no 2 ni de 3, es sobrio, una persona sobria, equilibrada, es prudente, no anda abriendo la bocota ni hablando de lo que no es prudente, es decoroso, no anda desnudo en la calle. Es hospedador. Imagínense que hospedemos a un siervo de Dios es grande. ¿Cuánto más si no sabemos si hospedamos ángeles? Hospedador. Apto para enseñar. Ahí me detengo porque hay gente acá. Hay pastores en los canales del YouTube, en Facebook, que no se saben ni 2 ni 3 textos memorizados y dicen que son pastores. Dice la Escritura, predicador, predícate a ti mismo. El predicador vive la palabra del Señor. Tiene que vivir la palabra del Señor. El predicador tiene que estar, gloria al Señor, sujeto a la palabra del Señor. El predicador tiene que dominar textos bíblicos, esquemas, bosquejos explosivos, temas, sea arrebatamiento, infierno, la venida de Cristo, temas escatológicos, todos los temas, pues. Ese es el hombre de Dios, apto para enseñar, dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, pactos y pactos del diablo. Gloria al Señor que están haciendo esta gente, gloria a Jesucristo.
Entonces, mis hermanos queridos, eso los llamó el diablo. El diablo ha llamado a estos pastores que solo viven pidiendo en los altares. Gloria al Señor. Sabemos que el obrero es digno de su salario, eso lo sabemos. Ya sabemos que el que participa del altar come del altar. Ya sabemos que hay que respetar el diezmo. Ya sabemos que hay que respetar las ofrendas. Ya sabemos para qué va destinado el pueblo enseñado. El pueblo enseñado es el pueblo obediente. Pero bueno, otro día vamos a tocar el tema del diezmo y la ofrenda. ¿Por qué algunos no diezman? ¿Por qué algunos están en contra del diezmo? ¿Y por qué otro está a favor del diezmo? Solo le puedo adelantar, porque me han hecho muchas preguntas. Pastor Roy, ¿qué usted opina del diezmo? ¿Es de Dios o no es de Dios? Y yo les hago una pregunta a ellos. ¿Es de Dios que tú comas diario, sí o no? ¿Es de Dios que bebas agua diario, sí o no? ¿Es de Dios que te enferme, sí o no? Entonces ahí está la respuesta. El diezmo no es ni de la ley ni de la gracia. En otra ocasión vamos a tocar ese tema bien controversial que ha enredado a la gente y algunos han caído en pecado. Gloria al Señor. Entonces, hablando de este asunto, gloria al Señor, del tema de que quién te llamó, lo quiero dar a la brevedad posible y no, porque siempre lo estamos tirando los videos por parte. ¿Quién te llamó si eres sinvergüenza? ¿Quién te llamó si eres fornicario? ¿Quién te llamó si eres adúltero? ¿Quién te llamó si eres odioso? ¿Quién te llamó si andas raíces de amargura? ¿Quién te llamó a ti, evangelista, mequetrefe, si no te sujetas a tu pastor? ¿Quién te llamó diaconado si no hacen y obedecen la voz de Dios? ¿Quién te llamó músico, pianista? ¿Quién te llamó si eres rebelde, no oras, no ayunas y te subes al altar en pecado? ¿Quién te llamó? Te llamó el diablo, te llamaron los demonios, pero Cristo no te llamó. ¿Quién te llamó baterista, rebelde, sinvergüenza, que no oras, no ayunas? Eres un enamorado que estás tocando la batería en el altar y estás codiciando a la hermana que está ahí abajo. ¿Quién te llamó guitarrista, bajista, trompetista? ¿Quién te llamó? ¿Quién llamó a los músicos? Hay músicos que tocan por dinero. ¿Quién los llamaría? ¿Los llamó qué? El Dios Mamón. ¿Quién te llamó? Sinvergüenza. Esa es la pregunta, ese es el tema. ¿Quién te llamó? ¿Satanás? ¿Dios? ¿O tú mismo? ¿Quién te llamó? Si Dios te llamó, hay que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Hay que perdonar al hermano. Perdonad para que sean perdonados. Tened misericordia de aquel para que Dios tenga misericordia de ti. Tenemos que ser misericordiosos. Por eso te pregunto, ¿quién te llamó? Si no cumples todos los requisitos que habla, gloria al Señor, el libro de Timoteo, gloria al nombre de Jesucristo, acá en el capítulo 3, y es del 1 al 13, se lo dejo de tarea, del 1 al 13. Si tú no cumples ese requisito que está ahí en Timoteo, entonces tú no eres de Dios. ¿Le sirves a Dios o le sirves al diablo? ¿Eres o no eres? ¿Estás con Cristo o estás con el anticristo? ¿Le sirves a Dios o le sirves a tus ganancias deshonestas? El hombre de Dios no tiene ganancias deshonestas. Al que Dios llama, predica por amor a las almas perdidas. Los pastores de Dios ayudan al necesitado, ayudan a los miembros. Por ejemplo, tengo un miembro que está pasando necesidad, entonces tengo que hacer una convocatoria, reunirme con los hermanos, recoger una ofrenda, recoger una provisión y llevarle esa provisión al hermanito que está en necesidad, que se congregan en nuestra iglesia y que le sirven a Dios y no tienen nada que comer. Es nuestra responsabilidad de llamar a la iglesia, reunirnos y ayudar a esos hermanos. Entonces, eso es una labor que Dios pone en el corazón de los pastores. Por eso te pregunto, ¿quién te llamó? Si no estás haciendo la obra de Dios a como se debe, entonces Dios no te ha llamado. Lo sentimos mucho. ¿Quién te llamó?
si eres desobediente? ¿Quién te llamó? Gloria al Señor. Si no sabes lo que haces. ¿Quién te llamó? Satanás. Los demonios. ¿Quién te llamó? Gloria al nombre del Señor. Tengo un poquitito de problemita aquí con este pequeño mouse, pero aquí estamos. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? Esta es una reflexión corta para que usted pueda analizar. Analicen a sus pastores, ovejas, evangelistas, diaconado, ujieres. Analicen quién los está pastoreando. ¿No se ha hecho una pregunta usted que el que lo está pastoreando es de Dios o es del diablo? ¿Lo puso Dios o lo puso Satanás? ¿O se puso él solo? ¿No se ha hecho esa pregunta usted? El pastor que me pastorea, ¿será que Dios lo llamó y tiene llamado? Esa es la pregunta. ¿Quién te llamó? Usted tiene derecho de saber quién está al frente del pastorado. Usted tiene derecho a saber quién lo pastorea. Le voy a dar de esta manera así. ¿Cómo sé yo que el que me pastorea es de Dios? Bueno, bien fácil. El hombre de Dios, siempre lo vuelvo a repetir, da frutos dignos de arrepentimiento. Gobierna bien su casa. Cumple los requisitos de Timoteo, 1 Timoteo 3, 1 al 13. Es un hombre sumiso, humilde. Es un hombre prudente. Es un hombre que se preocupa por las almas. Es un hombre que está siempre orando. Es un hombre de altar. Ora, ayuna, está preocupado por el crecimiento espiritual de las ovejas. Es un hombre que no hace excepción de persona, que porque aquel diezma más, que aquel miembro tiene una Hilux y aquel anda en una moto podrida, le voy a dar preferencia al de la Hilux. Entonces ese no es de Dios. Aquí los miembros son iguales. ¿Cuántas personas pastoreé yo de Hilux? He pastoreado gente que ha tenido poquito de cash y hay gente que no han tenido absolutamente nada. Y Dios nos ha tocado, a mi esposa y a mí, en el tiempo que, gloria al Señor, pastoreamos la primera iglesia, que teníamos que darle pequeñas provisiones y bendiciones a las personas o a un anciano que no tenía nada que comer. Y le hacíamos el llamado a los hermanos de la iglesia: hombre, recojamos algo porque aquel hermano, mire, no tiene zapatos, está con hoyo, el que tenga una zapatilla, por favor, me lo dice a mí y lo vamos a bendecir a ese miembro. Aquel no tiene una manga larga, anda una camisa apretada que parece gay, a ver, el que tenga una manga larguita se me la da, por favor. Aquella hermana ya lleva meses acá y no tiene ni 5 bollos para comprarse una falda, y anda una minifalda y anda tentando a los hermanos carnudos. Entonces recojámosle una faldita larga y vistamos a esa hermana. Tiene pantalones y no puede, bueno, cortémosle ese pantalón y convirtámoslo en falda. Entonces estoy dándole ejemplo y no lo estoy diciendo porque para yo mofarme o engrandecerme, sino que se lo digo de esta manera porque como testimonio nos ha tocado hacerlo, pues. A eso nos llamó el Señor, a ayudar al necesitado, a ayudar a los hermanos en Cristo. Entonces los pastores tienen esa gran responsabilidad. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? ¿Quién te dijo que te pusieras la camisa pastoral si no tienes llamado de pastor? Eres un mentiroso, un mequetrefe, un hijo del diablo que no te ha llamado Dios. Te llamaste a ti mismo, te pusiste tú mismo creyendo que eras pastor para sacar ganancias deshonestas y no trabajar y estar de haragán, porque hay gente que cree que en el pastorado se sacaron la lotería y que los hermanos los van a mantener y viven felices. Por eso no trabajan los pastores sin vergüenza y viven del evangelio porque no tienen llamado. Eso le luce al hombre de Dios que tiene llamado y cumple los requisitos, gloria al Señor, de la palabra de nuestro amado Salvador Jesucristo. Por eso te he preguntado: ¿quién te llamó? ¿Quién te llamó si no eres humilde? ¿Quién te llamó si ni siquiera evangeliza? ¿Quién te llamó si ni siquiera puede confraternizar con los otros siervos de sana doctrina? Ni siquiera los hombres de Dios se están comunicando siempre con los hombres de Dios. Usted ha mirado que hay pastores que se aíslan, no quieren platicar con otros siervos o les prohíben a los miembros como que si fueran de ellos
que escuchen a X predicador de sana doctrina, porque tienen miedo que abran los oídos del otro predicador, tienen miedo que se le vayan. Entonces los amenazan y le dicen, no escuches a aquel predicador porque ese te va a enredar y no habla lo que nosotros hablamos. Claro, como nosotros predicamos sana doctrina y tú hablas basura y habla evangelio según San Yo, usted, el evangelio según San Yo, según ellos lo que predican, ese es el evangelio de ellos, predican lo de ellos. Entonces tienen miedo que sus ovejas abran los ojos, abran los oídos al escuchar a otros predicadores que Dios usa, entonces les da miedo, se aíslan y no se comunican con los siervos de sana doctrina porque tienen miedo. Peor que nos inviten, pues, y tampoco ruego a alguien que me invite. Yo les he dicho, aquí estoy predicando el evangelio de vuestra salvación en este programa humilde, La Voz de la Atalaya, Pan sin Levadura. Y muchas personas han abierto los ojos a través del canal del YouTube, nos han felicitado, nos han mandado muchas felicitaciones para que sigamos adelante desenmascarando a los lobos rapaces. ¿Quién te llamó a ti, lobo rapaz? El diablo te llamó, pero no Dios. Entonces, mis hermanos queridos, con esta corta meditación te dejo. ¿Quién te llamó? Estos mensajes yo los he predicado en iglesia. Ahí están la primera y la segunda parte de mi canal del YouTube. Búsquelo, que lo he predicado en iglesias, en vivo, donde están miembros, pastores y todo. Y le hemos dado duro al enemigo. ¿Quién te llamó? ¿Dios, el diablo o tú mismo? Esa es la pregunta. Así que hay que ser humilde, predicar el evangelio de vuestra salvación, confraternizar con los siervos del Señor si es que eres de Dios, hacerle ver a los otros siervos de Dios que te sientes bien con Él, no hacerlos sentir mal, tratar a las personas por igual. Ya el miembro que tenga dinero o no tenga, todos los miembros son iguales. El que diezma y el que no diezma, aquí todos son iguales delante de Dios. Entonces no hay que hacer excepción de personas, porque Dios no hace excepción de personas. ¿Quién te llamó? Si haces excepción de personas, ¿quién te llamó? ¿Quién te llamó? Es el tema que he hablado hoy en su programa La Voz de la Atalaya, Pan sin Levadura. Suscríbase al canal, como dijo mi hijo al inicio del video. Dele like, dele compartir, que estamos para servirle. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén.